Hola, ¿qué tal? En este video ahora veremos un tema que se titula, como dice ahí en pantalla, el círculo unitario y los ángulos notables. Este tema lo voy a realizar este video como antesala para resolver ya ejercicios que involucren, más que nada, principalmente triángulos que se resuelvan mediante funciones trigonométricas. Pero aquí, en este caso primero, como les comenté, voy a explicar este tema porque se me hace, si no como un requisito como tal, porque pues a estas alturas sé que podemos usar calculadoras científicas ya, o si mal nos va, incluso hasta unas tablas de valores unas tablas trigonométricas de valores naturales, ¿verdad? Pero pues vaya, al fin y al cabo yo creo que este tema puede ser bastante útil ya como para algo un poquito más, no avanzado, pero sí como para comprender uh, cómo funcionan los ángulos notables y cómo deducirlos respecto del círculo unitario. Entonces, pues aquí tenemos en pantalla precisamente este esquema. Aquí hay un plano cartesiano, como ustedes pueden ver, tenemos un plano cartesiano y tenemos un círculo. Tenemos un plano cartesiano y tenemos un círculo como tal. Entonces, pues ese círculo lo que va a tener como característica, por decirlo de alguna manera, sería que su radio va a valer 1. Por eso se llama círculo unitario, como dice ahí, ¿no? Entonces su radio va a valer 1. Es decir, recuerden que este es el centro de la circunferencia del círculo, ¿verdad? Y pues cualquier distancia que se encuentre desde el centro precisamente de ese círculo a cualquier punto de la curva en rojo, es equivalente a un radio. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner aquí que este radio vale 1, ¿no? Entonces, se entiende que el círculo unitario es un círculo donde su radio vale 1. ¿1 qué? Pues 1 lo que sea. O sea, 1 centímetro, 1 metro, 1 kilómetro, 1 yarda, 1 pie, lo que sea. O sea, siempre y cuando sea una medida de longitud, pues adelante. O sea, no hay ningún problema. Con que mida 1, una unidad, ¿no? De lo que sea. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos comenzar precisamente con este detalle de los ángulos notables? Por ejemplo, aquí tengo un esquema en donde, si ustedes se dan cuenta, pues se forma, digamos que un triangulito aquí en este esquema, que ese triángulo yo ya lo saqué acá por fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí esta base del triángulo y esta altura del triángulo miden lo mismo, porque precisamente son dos radios. Y recuerden que, repito, que la distancia del centro a cualquier punto de la curva es un radio y esa distancia es siempre constante. O sea que en pocas palabras siempre vale lo mismo. Para efectos, repito, de lo que es este esquema como tal, este triangulito, pues preferí como que ponerlo por fuera para abordarlo de mejor manera y que se vea pues más claro, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería? A ver, aquí en entrada, yo sé que como el círculo es unitario y su radio vale 1, entonces automáticamente la base y la altura de lo que es ese triángulo rectángulo. Porque hay que aclarar que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahí está el ángulo de 90 grados. Por ejemplo, acá igual, o sea, nada más lo muestro ahí para que pues se vea que es un triángulo rectángulo. Entonces, ahora por teorema de Pitágoras nosotros podemos sacar cuánto vale la diagonal, o sea, la C, la hipotenusa, ¿no? Recuerda que en este canal ya tenemos un video acerca de teorema de Pitágoras, por si no recuerdas lo que es el teorema de Pitágoras, o incluso, ¿por qué no? Si no sabes lo que es el teorema de Pitágoras, te dejo una tarjeta en este momento para que tú puedas echarle un vistazo a ese video y pues veas por qué va a salir la respuesta que yo voy a hacer aquí. Aquí yo ya no voy a escribir el procedimiento del teorema de Pitágoras como tal. Vaya, ya he visto bastantes ejercicios del tema como tal en videos anteriores, incluyendo también la explicación teórica del tema, ¿no? Entonces, pues sabemos que, eso sí, sabemos que aquí para calcular la diagonal sería calcular la C minúscula, ¿no? Entonces sería C es igual a raíz cuadrada de la suma de A cuadrada y B cuadrada. Entonces A vale 1, B vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, o sea, estos dos elevados al cuadrado ambos son 1, se suma y eso me da 2, por lo tanto la hipotenusa o la diagonal de este triángulo es de raíz cuadrada de 2. Ahora, pero ¿qué otro detalle nosotros le podemos dar como situación? Aquí este ángulo va a valer 45 grados.
Valdrá 45 grados y ustedes se pueden preguntar ¿por qué? ¿Por qué vale 45 grados? Pues porque al fin y al cabo, dense cuenta que como este lado y este lado miden lo mismo, pues este triángulo prácticamente, podemos decirlo así, vendría siendo la mitad partida por diagonal de un cuadrado de lado 1, o sea que todos los lados del cuadrado valgan 1. Entonces, pues sabemos que como si, bueno, si yo completara aquí el cuadrado, este ángulo es recto, o sea, es de 90 grados, ¿no? Entonces, pues al partirlo por mitad, este ángulo se hace de 45, al igual que el ángulo de aquí arriba. O sea, el ángulo de acá se hace de 45 grados. Ahí está. Y pues vaya, ¿por qué no? Podríamos decirle también así que así como lo vimos en el video anterior, el que se tituló, bueno, más que nada que se dividió en tres partes, si no me equivoco, que fue lo de las funciones trigonométricas. Te dejo una tarjeta en este momento con la primera parte, porque ahí es precisamente en donde yo explico todo esto, que te voy a comentar ahorita. Te dejo una tarjeta en este momento, como te comento, y pues al ángulo A, digamos, a mi manera de explicar las cosas, sería el ángulo que está abajo y el ángulo B va a ser el ángulo que está arriba, ¿no? Entonces ambos, los dos, miden 45 grados, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la situación. Precisamente, ahora pasando a lo que son las funciones trigonométricas como tal, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, por ejemplo, entonces, pues ya podemos hacer el cálculo de lo que son los... por ejemplo, las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. O sea, sería seno de 45 grados. Bueno, vamos a dibujar mejor ahí ese 4, ¿no? Seno de 45 grados. También puedo calcular yo el coseno de 45 grados. Y, ¿por qué no?, la tangente de 45 grados. Recuerden que precisamente en uno de esos videos de funciones trigonométricas se explica que las otras tres funciones son recíprocas, o sea, cotangente es recíproca de tangente, cosecante es recíproca de seno y secante es recíproca de coseno, es decir, el numerador y el denominador se van a invertir. Por lo tanto, pues con que yo calcule estas tres, automáticamente podemos deducir las otras, las tres restantes, las tres recíprocas. Entonces aquí en este caso, pues el seno de 45 grados, aquí sería, pues por fórmula, ¿verdad?, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo de 45 grados que estoy tomando, vaya, al fin y al cabo puede ser el que sea, también este es de 45, ¿no? Pero suponiendo que tomamos el de abajo, sería cateto opuesto, que es 1, entre hipotenusa, que en este caso sería 2. Recuerda que precisamente en ese video de la primera parte de funciones trigonométricas, yo expliqué cuál es el cateto opuesto, cuándo es cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuándo es cateto adyacente y cuál es la hipotenusa y todo eso. O sea, por eso es que se me hace muy importante que la verdad, si no estás entendiendo mucho de esto, sí te mires ese video porque te puede aclarar, te puede despejar bastantes dudas por ahí. Entonces, como les comentaba, aquí sería 1 entre la raíz cuadrada de 2. Ese sería el valor del seno de 45 grados. Si pasamos ahora al coseno de 45 grados, aquí sería... Igual tenemos ahí el 45, este es el cateto adyacente, por fórmula recuerden que es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa también es 1. Por lo tanto, aquí la respuesta sería 1 entre raíz cuadrada de 2. Entonces, dense cuenta que, digamos que nosotros podemos deducir, podemos afirmar, vamos a decirlo así, que para el ángulo de 45 grados seno es igual a coseno. O sea, el seno de 45 y el seno de 45 van a ser iguales, ¿no? O sea, digamos que es el único ángulo, por decirlo así. Bueno, ojo, voy a aclarar lo siguiente. O sea, vamos a decirlo así, el único ángulo en el primer cuadrante, porque esto de los cuadrantes lo voy a explicar en un video posterior, pero digamos que es el único ángulo en el primer cuadrante en este caso que su seno y su coseno valen lo mismo. O sea que para un mismo ángulo, que en este caso es 45, el valor del seno y el valor de coseno vale exactamente la misma cantidad, que es 1 entre raíz de 2. Y finalmente aquí para la tangente, pues quedaría de la siguiente manera. O sea, en este caso para tangente, pues sería cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, el opuesto es 1, perdón, y el cateto adyacente es el 1 de abajo. Entonces sería 1 entre 1 y me da a 1. Ok, entonces con esto, aquí ya tenemos lo que es las funciones trigonométricas, las tres primeras, las básicas, para lo que es el seno, coseno y tangente, ¿no? De 45 grados, perdón. Entonces, aquí lo que probablemente tuve que haber explicado al principio, es qué son los ángulos notables como tal, ¿no? Más bien, no qué son, sino cuáles son. Lo voy a poner por aquí en estos momentos. Los ángulos notables, digamos que, una vez más, aclarado únicamente para un primer cuadrante,
pues serían estos tres que estoy escribiendo aquí, 30, 45 grados y 60 grados. Esos son los tres ángulos notables porque digamos que son los ángulos más comunes, por decirlo así, usados en la trigonometría como tal. Claro, o sea, se entiende que si nosotros ya hacemos alguna aplicación a nivel, no sé, pues de lo cotidiano, tranquilamente yo puedo utilizar cualquier tipo de ángulo, o sea, puedo utilizar un ángulo que no necesariamente es alguno de esos tres, ¿no? Puedo utilizar, no sé, se me ocurre un 82, ¿no? 82 grados, puedo utilizar un 19 grados, cosas así, vaya, no hay nada que lo impida, pero en este caso, para lo que son esos tres, digamos que se tiene este recurso de poder hacer el cálculo de sus funciones trigonométricas, ojo, sin necesidad de una calculadora. Esa parte para mí es importante, sin necesidad de una calculadora o, repito, o en su defecto, o sin el uso de tablas trigonométricas de valores naturales, ¿no? Entonces, por eso es de que se les llama ángulos notables, porque digamos que son aquellos que, sin necesidad de utilizar alguna herramienta extra como una calculadora científica o algunas tablas numéricas, aquí se puede hacer el cálculo directo. Entonces, con esto concluimos el de 45 grados. Pasamos ahora a lo que es el cálculo para los otros dos ángulos notables, y para eso voy a utilizar otro esquema que aquí tenemos. Dense cuenta que ahora aquí en este esquema se agregó este triángulo que se forma acá y este que está aquí, que ahorita explico de dónde va a salir todo eso. Por ejemplo, aquí dense cuenta que como este, una vez más, es el centro de la circunferencia, obviamente la distancia hasta este punto que toca la circunferencia y hasta este punto son radios, o sea, este lado y este lado de aquí son radios, por lo tanto tienen que valer 1, ¿no? Ahora, la distancia que hay precisamente de este punto a este punto, o sea, esta de aquí, también tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque aquí esto se encuentra, digamos, a la mitad. O sea, entonces si esto vale 1, ¿verdad? Sabemos que aquí es como que 0.5 o un medio, ¿no? Este valor de acá también se encuentra a la mitad de todo ese segmento. Entonces, este aquí también sería 0.5. Entonces, si aquí es 0.5 y acá es 0.5, entonces aquí todo esto junto vale 1 y obviamente es el mismo valor que el lado del triángulo en color amarillo. Entonces, aquí a lo que yo quería que ustedes llegaran a entender es que este triángulo color amarillo es un triángulo equilátero. O sea, ¿por qué? Porque como sus tres lados miden lo mismo, entonces al mismo tiempo los tres lados van a medir 1, ¿no? Al mismo tiempo sus ángulos van a valer también exactamente lo mismo. Los tres cada uno vale 60 grados, porque acuérdense que la sumatoria de los ángulos, de los tres ángulos, un triángulo cualquiera, es de 180 grados. Todo eso se vio en el video que se titula Propiedades de los triángulos como tal. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo y pues veas de dónde sale todo esto que yo acabo de mencionar. Ahora, este triángulo que está aquí, el triángulo equilátero, digamos que yo lo partí a la mitad. O sea, solamente voy a utilizar este de aquí. O sea, de lo que se forma, voy a utilizar el que está, digamos, esta mitad de aquí y esta de abajo ya no. Entonces, esta mitad es la que yo saqué acá. Ahora, dijimos que este lado de aquí mide 1, porque este pues mide 1, porque estos tres miden 1, ¿no? Ahora, pero como yo partí a la mitad del triángulo, entonces este de aquí mide 1/2. ¿No? Entonces yo por teorema de Pitágoras lo que puedo hacer es sacar cuánto vale esto. Ahora, el detalle es que como aquí tengo una fracción y aquí tengo un entero, lo más probable es de que aquí me salga, digamos, de manera pues fraccionaria, incluso hasta con radical. Aquí yo sé que estamos manejando radicales, ¿verdad? Pero para eso, digamos que para evitar ese 1/2 de fracción, vamos a utilizar precisamente un criterio, el criterio de semejanza de triángulos. Precisamente aquí es en donde también en este tema resulta que lo podemos usar, ¿no? ¿A qué me refiero con utilizar el criterio de semejanza? Recuerden que el criterio de semejanza hablaba de la proporcionalidad, o sea, hablaba de cómo, digamos, podemos concluir que dos triángulos son proporcionales, siempre, digamos, los dos triángulos son proporcionales cuando sus tres ángulos tienen el mismo valor y sus lados tienen una proporción igual 1/1. ¿No? Es decir, en pocas palabras, que los tres lados de un triángulo, a pesar de que no midan lo mismo, guardan una misma proporción respecto de los lados de otro triángulo. ¿A qué es lo que quiero llegar? Por ejemplo, si yo dibujara un triángulo proporcional, vamos a suponer que es este. Aquí vamos a entender que estos dos son no idénticos, pero sí proporcionales. Entonces, repito, si aquí medía 1 y aquí medía 1/2, entonces, si yo duplico las medidas de estos dos, o sea, yo digamos que aplico una proporción de 1/2, aquí sería
esto, digamos, lo multiplico por 2, este 1 lo multiplico por 2 y me da el 2 de la nueva hipotenusa, y este 1/2 lo multiplico por 2 y me da a un entero. Entonces, yo sé que forzosamente este número de acá, lo que valga, o sea, lo que valga que yo no he sacado, por Pitágoras, por ejemplo, yo tendría que guardar una relación al doble para que sea este número de acá. Ahora, ¿por qué son proporcionales? Porque recuerden, en este caso, que aquí se puede dibujar el otro triangulito. O sea, este triangulito, el chiquito que está aquí, vamos a suponer que es el amarillo. Entonces, son proporcionales. ¿Por qué? Porque guardan para empezar este ángulo de elevación. Bueno, aquí me estoy anticipando, no es de 45, iba a poner yo 45. De hecho, ahorita vamos a ver que es este 30, pero este ángulo es lo mismo para este triángulo de acá y para el triángulo grande, ¿no? También, por lo tanto, por rectas paralelas, este ángulo de aquí y este ángulo de acá también son iguales. Y con eso se cumple el criterio de semejanza por el criterio ángulo-lado-ángulo, ¿no? Todo eso, repito, está en un video que se titula Criterios de semejanza y congruencia. Más que dejarte una tarjeta, mejor te dejo una tarjeta en este momento con la lista de reproducción actual que se titula Geometría plana y trigonometría, en donde están todos los videos anteriores a este que tratan sobre temas previos y que son utilizados ya para este video y los que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, pues te dejo esa lista de reproducción para que tú vayas a echarle un vistazo, porque yo te aseguro que si no entiendes esto que yo estoy explicando, yo te aseguro que tengo un video antes que este en donde se explica quizá eso. No quizá, se explica eso que tú no estás entendiendo, por ejemplo, ahorita. O no estás entendiendo en todo lo que llevamos de este video, ¿no? Entonces, por eso te sugiero que sí le eches un vistazo por ahí. Por lo tanto, ya aclarado que sí es proporcional, aclarado que sí todo eso, entonces le voy a poner ya los nuevos valores, vamos a decirlo así, le voy a poner ya los nuevos valores a este triángulo. O sea, aquí sería, dijimos que 2, o sea, ya duplicándolo, aquí duplicando esto es 1, y ahora sí, por teorema de Pitágoras yo puedo calcular esa distancia, ¿no? Que en este caso sería b minúscula, ¿no? Entonces sería elevar al cuadrado el 2, que es 4, elevar al cuadrado el 1, que es 1, entonces restarlos, 4 menos 1 es 1, y eso me da 3, y aplicándole la raíz cuadrada, tenemos que esto de aquí, la base es raíz cuadrada de 3. También aclarando que este de aquí sería lo que es el ángulo recto, ¿no? Ahora, ¿qué ángulos tenemos aquí? Recuerden que este de aquí es B, ¿no? Es B y ese B va a medir 60 grados. 60 grados. ¿Por qué? Porque recuerden que es la mitad de este triángulo que se encuentra dentro del círculo. Y como era equilátero, pues estos tres miden 60. Ahora, precisamente como los tres miden 60 y este de aquí mide 60, y como esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de aquí, se entiende que esta línea que acabo de trazar en rojo es una bisectriz. O sea, en pocas palabras, que parte en dos a este ángulo y lo parte en dos partes iguales. Por lo tanto, eso da como resultado que el ángulo de abajo mida 30 grados, ¿no? Entonces, aquí sería que este ángulo sería A mayúscula, ¿verdad? Y vale 30 grados. Entonces, ya tenemos, vean por favor que por fin tenemos ya lo que son las tres. Tenemos ya los tres ángulos notables ya en estos dos esquemas. O sea, aquí ya tenemos el de 30 y aquí el de 60, ¿verdad? Que son los otros dos que me faltaban para culminar esta explicación. Entonces, tranquilamente ahora sí podemos pasar ya a lo que es el cálculo de sus funciones trigonométricas. O sea, aquí podríamos decir que calculando sería, por ejemplo, vamos a comenzar con el de 30 grados, con el menor, ¿no? Entonces voy a colocar aquí sus tres funciones trigonométricas. Ahí están. Seno, coseno y tangente. Para 30 grados, dense cuenta que el cateto opuesto es el 1 y la hipotenusa es el 2. Entonces, automáticamente aquí sería un medio, ¿no? Para coseno de 30 grados sería el cateto adyacente, que en este caso es raíz de 3, y la hipotenusa, que en este caso es 2, entonces sería raíz cuadrada de 3 entre 2. Y para la tangente, recuerden que es cateto opuesto, que es 1, entre cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3, y esto sería 1 entre raíz de 3. Perfecto. Ya tenemos ahí las funciones las tres básicas para 30 grados. Y ahora pasamos, ¿verdad?, a las funciones para el otro ángulo notable, que en este caso sería 60 grados, ¿no? Entonces sería seno, coseno y tangente.
tangente para 60 grados. Comenzando aquí, entonces, por ejemplo, para 60 grados, acuérdense que ahora estamos hablando ahora del ángulo de elevación, bueno, más bien el que está arriba, ¿no? Entonces, el cateto opuesto de ese, ¿cómo decirlo? De este ángulo de 60 ya es el raíz de 3, ¿no? Recuerden que todo eso se explicó precisamente en la primera parte del video de las funciones trigonométricas. Por lo tanto, el cateto opuesto es raíz cuadrada de 3 y eso dividido entre la hipotenusa, que acuérdense que la hipotenusa siempre es la misma, es la diagonal, eso es 2, ¿no? Y ahora para el coseno, el cateto adyacente de este B es el cateto que se encuentra al lado, junto, el lado que se encuentra junto, que en este caso vale 1. Entonces sería cateto adyacente entre hipotenusa y la hipotenusa vale 2, perfecto, ahí está, ya lo tenemos. Y finalmente, para la tangente es cateto opuesto, que en este caso es raíz cuadrada de 3, entre cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, eso sería raíz cuadrada de 3 entre 1, y eso me da como resultado raíz cuadrada de 3. Voy a hacer aquí una línea rapidísima, nada más como para separar las respuestas de los tres ángulos. Entonces, dense cuenta que, como conclusión, nosotros podemos decir que con la ayuda de lo que es, digamos, un círculo, como el de este esquema, haciendo la suposición de que su radio vale 1, lo que sea, pero 1, se pueden formar algunos triángulos y de ahí, mediante teorema de Pitágoras, se pueden encontrar los lados faltantes y de ahí, ya con lo que vimos respecto de las funciones trigonométricas en los videos anteriores a nosotros podemos calcular tranquilamente, sin uso de ninguna calculadora, de ninguna tablas de valores, las funciones trigonométricas para estos ángulos, ¿no? 30 grados, 45 grados y 60 grados. Ahora, aquí lo que también cabe destacar es que recuerden que en uno de los videos anteriores nosotros vimos la situación de los ángulos complementarios, o sea que en pocas palabras, aquí ustedes se pueden dar cuenta, se cumple lo que se vio en el video anterior a que el seno de 30 grados es lo mismo que el coseno de 60 grados, porque en ese video habíamos visto nosotros que digamos que el seno de un ángulo para un triángulo rectángulo, ojo, el seno de un ángulo para un triángulo rectángulo va a ser igual al coseno del complementario del primer ángulo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo es de 30 grados, entonces su complementario, recuerden que sería lo que falta para completar a 90 grados, ¿no? ¿Y cuánto le falta a 30 para completar 90? Le faltan 60. Por eso es de que el seno y el coseno valen en este caso lo mismo. Caso especial que, como yo les decía hace rato, digamos que el único ángulo que es el mismo, 45 grados, su seno y su coseno, es el único ángulo para el cual seno y coseno valen lo mismo. En cambio, aquí vean, por favor, que seno y coseno valen lo mismo, pero el ángulo no es el mismo. O sea, aquí es 30 grados y aquí es 60 grados. Entonces, ojo ahí. Por último, lo que voy a hacer es que voy a culminar este video con un esquema más, el que aquí ustedes tienen en pantalla. Vean por favor que esa es una tabla ya como resumen de lo que se puede hacer ya como calculando. Se puede hacer calculando todo lo que se hizo aquí, pero digamos ya con las otras tres funciones trigonométricas restantes. Aquí están, miren, estas tres, cotangente, secante y cosecante. Entonces ya aplicando pues las propiedades esas que dicen que el secante es recíproco de coseno, cosecante de seno y tangente de cotangente, pues ya nada más hacen como que las cuentas pues básicas y llegamos a los resultados que se encuentran en esta tabla. Entonces estas son las funciones trigonométricas para los tres ángulos notables, 30, 45 y 60. Solamente ya para terminar, ahora sí, dense cuenta que pues en las respuestas, digamos aquí, por ejemplo, para 45, aquí yo le puse que es 1 entre raíz de 2, pero aquí le estoy poniendo que es raíz de 2 entre 2. ¿Por qué hice eso? Porque recuerden que un radical, hay una de las propiedades de los radicales que dicen que cuando tú tienes una fracción y en esa fracción el denominador es radical, como precisamente este numerito. Vean por favor que el numerador es el 1 y el denominador es la raíz cuadrada de 2. Recuerden que la propiedad dice que cuando el denominador de una fracción es un radical, se tiene que hacer una transformación a su mínima expresión en donde el denominador deje de ser radical. Entonces, por ejemplo, recuerden que si aquí ustedes multiplican por un 1, que es raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 2, multiplican numerador por numerador y denominador por denominador, y la respuesta les va a dar finalmente lo que
que es esto de aquí. Lo mismo pasa con otros resultados, por ejemplo, como este, de secante que dice 2 raíz cuadrada de 3, todo eso entre 3, se hizo exactamente lo mismo. Recuerda que todo eso se explica en uno de los videos también de este canal, que se titula Propiedades de los radicales, si no me equivoco creo que es la tercera parte. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video, porque ya tiene bastante rato que lo hice en la lista de reproducción titulada Álgebra. Entonces, pero bueno, yo te dejo una tarjeta para que le eches un vistazo y veas por qué, por ejemplo, veas por qué algunos resultados que están acá, vamos a decirlo así, no coinciden con los que están acá, ¿no? No es que no coincidan, sino que es otra forma de expresarlos, y más que otra forma de expresarlos, también, hay que decirlo, también es como la forma correcta de expresarlos, ¿no? La forma correcta de expresarlos. Aunque, pues vaya, se entiende que, por ejemplo, 1 entre raíz cuadrada de 2, si tú lo resuelves con una calculadora científica, te va a dar exactamente lo mismo que dividir raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces, esa es la situación como tal. Vean, por favor, que se utilizaron muchos recursos para... muchos conceptos y recursos para explicar este tema como tal. De entrada, mucha trigonometría, o sea, todo esto de lo de ángulos, propiedades de los triángulos, semejanza, congruencia. También aplicamos funciones trigonométricas. Vean también que estuve aplicando también el concepto de teorema de Pitágoras. También se utilizó el concepto de lo que son radicales, por ejemplo, esto que les expliqué al final. Y por ahí algunos otros temas que ahorita se me están pasando, por decirlo así, pero que ya con calma tú puedes por ahí como que hacer el recuento y decir qué otro tema faltó. Incluso te invito en la caja de comentarios a que me escribas qué temas por ahí se me pasó a explicar, qué se relaciona con todo esto. O sea, ¿para qué? ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a que, al fin y al cabo, pues para que se entienda el tema completo, pues es una integración de bastantes temas previos, conceptos previos, y para eso de manera satisfactoria, ya para que este tema quede lo más explicado posible. Entonces, pues, repito, voy a dejar hasta aquí este video. Espero haya sido de su agrado y más que de su agrado haya quedado claro. No me despido sin antes, como siempre, por favor, pedirles que se suscriban a este canal. También de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona que le cuesta la materia, que quiere estudiar para un examen, resolver alguna materia, etcétera, y pues tú les recomendarás mi contenido, te lo agradecería también bastante, porque con eso puedo llegar a más personas y, ¿por qué no?, les pudiera llegar a agradar la forma en que explico. También la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú ahí comentes alguna duda, aclaración, corrección, por si yo me equivoqué en este video o en algún otro, o algo se me puede haber pasado. Eso sí, por favor, te pido que sea con respeto, con educación, con las buenas palabras y las buenas formas, que es lo que yo suelo pedir. Y antes de despedirme, se me olvidaba decirte que también si pudieras regalarme un like, también te agradecería mucho, porque con eso el canal va creciendo poco a poco. Pues ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Me despido de todos ustedes. Hasta luego.